No sé qué decirte. ¿Qué moto vendes? ¿Qué moto vendes? Pues esa es la mejor definición de propaganda, venderme algo. Que no lo sé, ¿no? Yo lo decía el vídeo del otro día, pues por lo menos lo podíamos conectar con eso. Hombre, tampoco vamos a descubrir nada. Ya hay un montón de cosas dichas del tema de propaganda y de todo, pero sobre todo, bueno, da nuestra opinión que de eso se trata, que al final que nosotros somos propaganda, al final, o es lo que han conseguido, que creamos que somos propaganda, y lo somos, pues, una expansión de cómo convencemos a los demás, ¿no? Al final estamos intentando venderle a los demás nuestro producto, que es nuestro, no sé, igual estilo de vida, no lo sé. Pero claro, siempre pasa a la inversa, siempre absorbemos más que vendemos, hasta que te das cuenta de que eres, no sé, que estás en medio de intermediario. Pero al final supongo que se trata de darte cuenta que estás en el supermercado. Hombre, es lo que tú dices, que tampoco vamos a descubrir nada nuevo. Hombre, aunque te puede llevar sorpresa, porque, no sé, todo el mundo no conoce el anuncio ese de vendo pelos de culo para pestañas de muñeca. Que es muy efectivo. Que es muy efectivo. Porque ya No, hombre, no, ya en serio. Que sí, que, a ver, la propaganda. El tema de la propaganda es que cómo distingue uno la propaganda de otras cosas, como por ejemplo la historia. Bueno, que ¿Hay alguna diferencia? Yo creo que de la historia que nos llega a nosotros no hay tampoco mucha diferencia, porque al final es propaganda de la gran empresa o del sistema, es la historia. Igual lo complicado es lo que tú dices. Saber si... Yo creo que como la historia lleva un 90% ¿sabes? de propaganda y un 10% de hechos que igual fueron reales, que no te queda nada de verdad. Y como siempre pasa por manos de intermediarios, pero yo creo que al final lo interesante es que los que reciben la propaganda sepan distinguir o que entrenen el ojo, ¿no? Para poder crear sus propias opiniones. No sé, al final creo que se trata un poco de eso. La historia es que está más editada que un anuncio. Claro, eso es así. Pero yo creo que lo que hay que intentar es saber tener una visión como crítica. O sea, lo complicado es que tú cojas una cosa y, ¿sabes? Y sepa, al final está claro que de donde venga va a tener unos intereses. Y lo que pasa es que es complicado, yo creo que para la gente es decir, bueno, pues todo está condicionado, todo es, ¿sabes? Todo ha pasado por alguien, todo, y al final me tengo que comer la historia de alguien sí o sí, sin saber que también tenemos la alternativa nosotros de crear un poco la verdad, si es que se trata de eso. Hombre, lo que pasa es que cuando empiezas a darte cuenta un poco de la manipulación, ¿no? De cómo todo es propaganda, te puedes sentir un poco como en el vacío, ¿no? Es decir, si lo que conozco viene editado, viene con unos intereses, y todo eso me di cuenta que no es verdad, ¿cuál es la verdad? Entonces, eso es como asomarse un poco al abismo. Sí, pero el problema es cuestionarte a ti mismo y toda la trayectoria. Yo creo que necesitamos, el problema es que también necesitamos, ¿sabes? Como un marco de seguridad, que aunque sea artificial, te da una frontera, porque creo que lo que nos asusta un poco es la pérdida de horizonte. Dice tú, ¿qué más para allá? Okay, si nos dan un marco fijo, ¿sabes? La gente tiende a sentirse más seguro. Ahora, quieres cuestionar ese marco y abrirlo, y hacia dónde y cómo. Después decisión, hay gente que decide directamente, bueno, es que me da igual que sea mentira o lo que sea, y hay que aceptarlo también, ¿sabes? Hay gente que dice, no, yo me quedo con el marco que me han vendido y voy a jugar en estos límites. El problema al fin
creo que es un poco los que no se dan cuenta de que viven en ese marco. Yo creo que si te das cuenta, cómo da marcha atrás, que tú puedes hacer tu día a día, puedes, pero cómo te quitas tú la idea de la cabeza de, de conocer, si no la verdad, la mentira. O sea, una vez que tú identificas los patrones y sabes lo que igual no sabes la verdad, pero sabes lo que no es verdad y decides aún así seguir con tu camino, lo único que sucede es que todos los días encuentras contradicciones contigo mismo. Entonces te convierte como en un sin vivir, pero ¿No? O sigues haciéndote al final una propaganda a ti mismo, de ti mismo, ¿no? también. Seguir con el personaje que te ha tocado o que te han dicho que te ha tocado. Entonces, salirse de eso, de la propaganda autoimpuesta, o no es autoimpuesta porque está definida de antemano, ¿no? Pero que al fin y al cabo, como tú has aceptado, entonces tu autopropaganda mental, ¿cómo cómo la paras? Porque es complicado, ¿me entiendes? Porque tú dices, los patrones de tal y cual, claro, uno sigue siempre, hasta de forma, a ver, sin ser consciente, ¿ok? Ciertas actitudes, ciertos pensamientos que no sabes si son tuyos o son propaganda. No puedes distinguirlos. Volvemos Yo otra creo vez que a... eso es lo complicado y lo difícil. Y yo no creo que al final haya, bueno, al menos en principio no creo que haya nada original en lo que pensamos, sino que al final creo que un 90% de lo que decimos es réplica. Lo más crudo o lo más difícil es sentarte contigo mismo y pensar que prácticamente no haces nada o no hay ninguna acción inesperada. Al final es el objetivo, que reproduzcamos acciones de forma tan automática que sean predecibles. De lo que se trata es el juego. Creo que nos van forzando a un tipo de pensamiento, a un tipo de acciones que son predecibles al 100%. Por lo tanto, se pueden cuantificar y se pueden predecir y por lo tanto van a saber que vas a escoger A o B, porque no vas a pensar siquiera si hay un C. O te lo inventas Entonces, tú. inventamos el C, estamos seguros de que el C es original o estaba en la recámara. Claro, no ¿Sabes lo lo que te sabemos. quiero decir? Pero al menos una opción que no te daban. Mm. En principio, No, pero lo que pasa es que habrá que, la gente se podrá preguntar, bueno, entonces, ¿qué hago, no? Y yo creo que en general la gente que quiere tomar una dirección diferente, lo que busca es salirse un poco del marco que hablábamos, pero no estamos seguros de que el camino que tomemos no nos va a llevar, ¿sabes?, a otro marco que ya está preestablecido. Y pero no bueno, al sé menos te si... pueden clasificar en impredecible, que es otra clasificación. Pero claro que acierten el siguiente movimiento. ¿Entiendes, no? Mm, mm, Cuando practicas un poco esas cosas, te das cuenta que un día te dicen nazi, al otro día te llaman comunista y, y está bien. Y en teoría son contradictorios. mm. eh, bueno, Tenemos que pensar que estamos en un juego en el que si no quieres coche, casa y Espíritu Santo, se te puede considerar poco ambicioso y por lo tanto estás descartado. Eh, partiendo de esa base, todo lo que venga. sí, se sale un poco del esquema, por lo menos del gran juego, dinero, que para eso la Mm, propaganda, donde más se mueve con el dinero, y todo es por dinero. Si cuando no te motiva, pues si tu motivación no es el dinero, ya no es tan fácil saber por qué te va a mover, mm, porque claro, tú tampoco tienes nada que perder, pero que ellos mm, creen que tú quieres ganar. No sé si me explico. Es como cuando al final terminas vacilando de pobre, ¿entiendes? Si tu combustible no es el dinero, no saben ni siquiera cómo andas.
claro. ¿entiendes? O sea, Eso sale es, ya del tirón la pregunta de, bueno, ¿y este cómo lo hace? Y yo creo que ahí es donde se descoloca, no el sistema, si estamos hablando de eso, sino cualquier persona. Bueno, ¿y por qué hace esto? ¿Sabes? No es claro. lógico ya. O sea, hemos Ujú, llegado a un punto en el que no actuar por dinero no es lógico. ujú. Sí, porque muchos cuando están en su casa sentados, los que están trabajando, los que les dejan trabajar, digo, eh, algunas veces se sienten mal porque estoy una hora sentado, tío, una hora leyendo y podría estar echando horas extras, ¿eh? Sí, escúchame, eso es así. Yeah. Claro, entonces dice, jo, estoy dejando de ganar, ¿entiendes? Mm. Ya te han comprado la mente. Claro, ya te han convencido que el tiempo es oro. Tu tiempo es oro. No es al revés. O sea, nosotros tenemos ese concepto totalmente confundido Ajá. o, o transformado del tiempo. Y el problema que yo veo es cómo valoramos las cosas. A céntimo por Aunque minuto. sea, aunque sea Ah, eso, te iba a decir. Todos somos contables. si tú no cuentas con eso, ya tienes mucho ganado, Mm. me parece a mí. Porque ya entre otras cosas, por lo menos la propaganda realmente, ya esa no te afecta. Parece una tontería, pero no es poco. La cuestión es darte cuenta, me parece a mí, que de lo que te están vendiendo, en general, hablo de ideas, de todo, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué pasa? Que también yo entiendo de que depende de dónde partas. Si tú siempre has tenido todo, eh, igual es complicado. Pero claro, si tú ya desde el principio sabes eh, ni quiero ni necesito, entonces empiezas a ver conceptos y te vas dando cuenta que no necesitas tanto. Yo creo que lo que pasa es que la gente está forzada a vivir en el síndrome del vecino, por así llamarlo, ¿sabes? Que, el vecino lo tiene, ¿no? Es lo que pasa con redes sociales o con lo que sea. Y al final lo que provoca es una comparación de tu situación, constantemente, de tu situación con la de el de al lado, ¿sabes? Cuando en realidad si tenía cero, aunque sea uno ya suma. Ni siquiera es necesario hacer matemáticas, porque si los valores tuyos no requieren números, pues entonces lo que pasa es que no tenemos el cerebro construido así. Igual lo teníamos, nos han machacado tanto y de eso va la propaganda, que al final, si hiciéramos una lista básica de los valores que dirigen nuestra vida, todos son numerables igual. Hombre, son numerables, pero no sé si se pueden comprar. Yo creo Claro. que no, que lo realmente importante ni se compra ni se vende. Entonces, si tienes ese concepto claro, da igual lo que te vendan, la moto que quieras, no. Si tú no te mueves por eso, por esa propaganda del Dios dinero, el más publicitado del mundo y el más adorado, yo creo que ya ahí es un punto clave, porque si lo piensas, la mayoría de la gente se mueve por dinero, para conseguir más dinero. Y Y hemos te encuentras pasado, situaciones tan absurdas como la de voy a trabajar y mi hijo que me lo cuiden en una guardería y tengo que pagar esa guardería con el dinero que estoy ganando trabajando. ni necesito trabajar más para para Una poder tener guardería menos mejor. tiempo con con mi hijo. Claro, para tener una guardería mejor, para darle el mejor futuro a mi hijo. Es decir, no, el mejor futuro no es que esté contigo y te ahorra tú el trabajo y la guardería. Hablo dentro de situaciones posibles, ¿eh? Yo entiendo que No, si tú no totalmente. puedes, si tú no tienes más remedio, bien, pero bueno, ¿cuánta gente hay que puede, picha? Que puede. Y si lo analizas y pum, dirían, a ver, estoy trabajando más para más un futuro, para tener más tal, ¿para qué? ¿Para que me lo cuide otro?
pero se han comido la propaganda. Pero claro, ya si entramos en ese tema, también te llamarán entonces machista. Te tienen que llamar todo eso para que vayas centrándote. Nazi, comunista, machista, A feminista, tocar todos los palos. claro, heteropatriarcado, maricona vieja. Cuando ya te lo han llamado todo, di tú, mira, Pues inclasificable. ya, o sea, si tú no tienes la etiqueta o no cuadra con una etiqueta, ya te sale de, ¿sabes? Del patio. Porque al final, como va de esto la película, ¿sabes? De polarizar y de repartir etiquetas. Porque así es todo mucho más fácil para sacarnos rentabilidad. Si no te pueden clasificar, pues te encuentras que un día te vienen anuncios de determinado partido político y al mes siguiente te vienen anuncios de otro y dices tú, si esta gente supieran que ninguno vale un duro para mí, pero claro, como a lo mejor has entrado en tal sitio o has escuchado a tal persona, es que, entonces, no te pueden clasificar. ¿Qué hacemos con la propaganda? No tienen propaganda para ti, no saben qué venderte. Sí, ahí estaría la clave, ¿no? De cómo te hace... No etiquetable. Pero piénsalo así, sería, o sea, si tú te pones en la posición del que vende enciclopedias, ¿sabes? Al final la respuesta ¿cuál sería? ¿Qué te vendo? O sea, ¿yo qué le vendo a esta persona? ¿Sabes? Si no necesita de nada. Sin ánimo de lucro, de Ansira. Ansuas con café, hombre, sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro, una pizza, una tortilla de patata, una pizza. ¿Tú qué prefieres? Sin ánimo de lucro, una pizza, una tortilla de patata. ¿Me entiendes, no? Sí, es que se dice sin ánimo de lucro. ¿Tú qué prefieres? ¿Una bicicleta o una banca a pedales? Sin ánimo de lucro. ¿Tú qué prefieres? ¿Una bicicleta o una banca a pedales? Y sin ánimo de lucro. ¿Tú qué prefieres? ¿Una pizza o una tortilla de patata? Con pimiento y cebolla. Sin ánimo de lucro, ¿tú qué prefieres? ¿Una pizza o que tú le devuelvas 7 cajas de valeriana? ¿Tú me entiendes, no? ¿Tú me entiendes? O sin ánimo de lucro, ¿tú qué prefieres? ¿Una pizza o que tú le devuelvas 7 cajas de valeriana? ¿Tú me entiendes? Con respecto a el Bernays, si te das Sí. cuenta, tío, es como el nota estaba relacionado, ¿no? Qué casualidad, su tío era Freud. Fíjate tú qué casualidad. Mi tío Freud. Entonces, pues, y dice tú, bueno, ¿y esta gente? Pero así te lo vende la historia oficial. La propaganda del propagandista. Pero eso es interesante, la propaganda del propagandista. Claro, la propaganda. No, claro, Porque si tú vas evidentemente todo tiene una historia detrás, si no, no te compensan. Como el claro, garaje. Si no tienes un garaje, no puedes ser emprendedor. ¿Entiendes? hombre, es donde han empezado las mejores empresas del mundo. Los hombres más, es más, fíjate cómo es, que por lo visto los grandes filósofos griegos tenían un garaje bajo la casa. Tenían un garaje. Un garaje bajo la casa. Ahí es donde vendrían a pensar, en el garaje. Hombre, todo el Lo mundo sabe mejor. que Sócrates empezó en un garaje. Hombre, Ya empezó en un después, garaje, no era la cueva de Platón, era el garaje de Platón. está claro que si quiere vender propaganda, necesita tener una buena propaganda detrás de tu historia. ¿Sabes? Claro, dije, porque los triunfadores son los pregonados. ¿Por quién? Por la propaganda. Por eso los pregoneros de Casa Puerta, picha, son los más pregonados. Ahí está, tienes tú la historieta de el Orsini, ¿no? Que nadie sabía que era Orsini, vamos. ¿Qué pasaba? Fue en un crucero y uno le dijo, ay, ¿te viene a cantar Moulin Rouge? Venga, ahí, voy para allá. ¿Sabes? Tuvo 5 años de casualidad en el Moulin Rouge, con el Vispelli, con toda esta gente, casualidad, pero oye, un tipo afortunado. Que luego él fuera de la familia Orsini, y hubieran sido papas y todo lo que tú quieras, es casualidad. La propaganda que te ha contado, que era el amigo de los niños. Entonces, todos los triunfadores, todo lo que conocemos, triunfadores para el sistema este, todos son pregonados. Hombre, está ¿Está? claro que si triunfa es porque está montada la historia. Porque tiene que tener cada detalle que cuadre y que sea, ¿sabes? Y al final te tiene que convertir en un personaje. Y No aparece tiene lugar en una obra de teatro. eso. Claro, tiene que aparecer en el momento perfecto.
¿entiendes? Porque Obama en los años 20 no hubiera comido nada, ¿no? ¿Por qué? No, No, me hombre, pregunto. aparece justo en No, el momento. ¿por qué aparece el personaje en el momento adecuado? Claro, Bueno, entre otras cosas porque nos preparan para eso. Que supongo que hombre, será el último, o sea, el culmen de la propaganda, es que nos preparen para acomodar las cosas que vienen. Entonces, eso es un logro. el mayor logro de la propaganda es que no te enteres que estás comiendo todos los anuncios. Y te van comiendo todos los anuncios, te los va comiendo. Todos los días los telediarios, en los telediarios. Y así día tras día. Entonces te encuentras eso, que te lo van preparando de antemano, propaganda, pre-propaganda, ¿eh? Subliminal, o no sé qué juego tienen ahí tan raro, pero bueno, luego se dan cosas como Osama y está Obama, ¿no? O como la cosa. O que el musulmán que ataca las Torres Gemelas se tiene que llamar Mohamed Attack, porque no va a ser Mohamed de Cabo, porque no El Mohammed. el Mohamed. No, ese era el de la, ¿cómo se llama ese? El Mohamed no era el de la sábana en el pecho, el hindú ese, el Mohamed. Ah, no, el Mohamed. Ahí también hay algo que no han contado. Porque si te das cuenta, ese tío tenía el pellejo que tenía, era todo Mohamed. ¿Entiendes, no? Claro, ¿cómo se va a llamar nota? ¿Mohamed defiende? No, No, Mohamed está ataca. claro que, pero escúchame, que eso puede ser una de las mayores películas. Hombre, Pues, además todo pasó así como comprimido, ¿sabes? claro, Yo creo que la gente estaba y a tan la hora cansada ya perfecta. que al final se dice, venga, lo que sea, vale. Lo que sea, ¿no? Venga, Y ya lo tú estás en que tu casa comiendo lentejas, sea. porque yo estaba comiendo lentejas. Y me veo a y Matías Prat con esa cara. Matías Prat, bueno, el padre no, el hijo no, el otro que no sé qué le toca, pero llama igual tampoco. Matías Prat estaba dando las noticias. Y claro, y tú lo ves tú y dices, Dios, pedazo de peliculón. ¿Entiendes? Y en una película, picha, los actores tienen que tener un nombre adecuado. A ver, tú no juegas igual de bien si no te llamas Zinedine Zidane. ¿Cómo te va a llamar Juan Bartolo? ¿No? Zinedine Zidane. ¿Comprende? ¿Pero te crees que no está inventado tampoco Zidane? Todos los personajes. Que si quiere tener un papel en el teatro, tiene que ser un buen actor. Y evidentemente hay un guión que hay que seguir. Si no, Un guión muy pues sutil, no muy sutil, eres pregonado, como tú dices. que el guión es tan sutil que si tú cuentas las hilachas que ves, te toman por loco. ¿Comprendes? Mm. Porque como le cuentas tú a los cuerdos, una locura, que es la que viven o la que van a vivir. ¿A ti te parece casualidad que muera Kobe Bryant y venga el COVID-19? Que es una casualidad, la misma casualidad de Mohamed Atta, la misma. Entonces, si te pones a ver así, ¿cuántas cosas hay así? ¿Cuántas historias es propaganda? ¿Cuánta propaganda se convierte en historia? Mm. Ahí tenemos Julio Verne, ¿no? Julio Verne, ¿cómo es la cosa? Resulta que Julio Verne, el viaje a la luna, Visionario, y punto. sí, un visionario, el viaje a la luna, y luego resulta que los chicos de la NASA, que empezaron en un garaje, probablemente, no lo sé, tengo que confirmarlo, pero tiene toda la pinta de que empezaron en un garaje esto, pues resulta de que estos muchachos mandan al nota a la luna desde la estación El Cabo Kennedy aluniza, ¿eh? en, en el mismo sitio, todo. Entonces dice tú, y yo, espérate, ¿que es un visionario o directamente te estás metiendo el guión?
Claro, cuando ya luego empiezas a ver, eso te quedaba la duda. Cuando empiezas a ver el cine, ya no te queda ninguna duda cuando ves Stanley Kubrick. Uf, porque decían los grandes científicos con gafas de pasta, que empezaron en garaje también, decían, Del tirón. era tan perfecta la película de Stanley Kubrick, que es que cumplía todas las condiciones de la física, en el movimiento del no sé qué, del no sé cuánto. Luego cuando te vas dando cuenta de las cosas, de la película, entonces ya quitas los anuncios, dices tú, claro, picha, no va a ser perfecto si la realidad que nos vendéis es la que estaba Lo que tenemos un buen guionista. claro, un guionista, y es una película, lo que te dije el otro día, ellos simplemente proponen una realidad, la repiten, la hacen, la venden, la pregonan, al final se transforma en verdad. No es verdad el hecho en sí que genera todo, las consecuencias sí lo son. ¿Entiendes? Ahí tenemos el bicho. La cuestión es que propagado está, de propaganda digo. ¿Y qué ocurre? Sea verdad o sea mentira, las consecuencias las estamos sufriendo. ¿Por qué? Por la propaganda. Yo creo que es aceptado. Porque al final es cuestión de cómo propaga la palabra y las acciones que provoca la palabra o la propaganda, en vez de al contrario, ¿no? Que es lo que debería de suceder. El movimiento está totalmente a la inversa de cómo creemos que se anda para atrás, no para adelante. Entonces, creo que va por ahí la cosa. Que creemos que conocemos el mecanismo y cómo se mueve, pero en realidad es posible que sea totalmente a la inversa. Que acomoden nuestro pensamiento a ciertos movimientos que son los que interesan a los que lleguemos. Sea o no sea verdad. Porque al final poco importa. O sea, han conseguido que sea o que no sea verdad, poco importa, porque tiene consecuencias reales. Lo único que son provocadas. ¿No? Y esas consecuencias las vas a sufrir, te lo creas o no te lo creas. No, está claro. Porque el resto lo cree. Sí. Entonces, te ves en la cueva. No en el garaje. Pero bueno, mala hemos suerte. elegido la democracia. La mayoría bueno, tiene la sí. razón. Da igual que no sea verdad. 9 de cada 10, 9 de cada 10 dicen que es verdad. Sí. No te decimos 10 porque si no va a sonar demasiado sospechoso. Siempre tenemos que dejar a un día a un disidente Claro, por ahí. un grupo que lleve la contraria, si no, no es verdad. Que la cuestión es que la propaganda se va perfeccionando demasiado. Y la contrapropaganda son ellos mismos. Entonces, ahí es donde ya atrapan o, ¿sabes? O absorben a todo el mundo, ¿no? A los 10 de cada 10. Aunque... No, claro. Aunque la propaganda diga que a 9. Por eso es propaganda. Claro. Porque, claro, y lo peor que esos 10 no solo se comen la propaganda, sino que hacen la propaganda de ellos mismos. Porque tú dices, tiene que mirar las redes. Claro, ellos son. O sea, que es la máxima expresión, claro que siempre fue así, quizás. No, pero es un muy buen ejemplo porque prácticamente es es un negocio que come de los contenidos que la gente crea gratuitamente con su propia vida. Entonces es la máxima expresión de la propaganda. Por eso si no personalizas lo que hablas es un problema, ¿no? Claro, porque no creas marca. Sin ánimo de lucro, cabeza. ¿Entiendes? Ya si te mueves sin ánimo de lucro, si encima no personalizas, si no te clasificas en ningún grupo, al final lo que decía William Cooper, sabrás que te acercas a la verdad cuando a todos les molesta, cuando no te etiquetas con ningún grupo, aunque puedas compartir ciertas ideas en ciertos aspectos,
ni el propio grupo, cuando escucha una parte del discurso de lo que se propone, sí, pero como luego en otra no, entonces no, y así estamos, picha, ¿entiendes? Buscando todo el mundo a su propio doble, que le diga sí, pienso todo como tú, es así. Totalmente. No, la verdad es que a mí, pues, yo lo pienso mucho y cuando da un paso atrás y ve cómo funcionan las cosas, ¿sabes? Que seamos nosotros nuestra propia propaganda y nos esforcemos al máximo por, ¿sabes? Esto que se dice, ¿no? Es que tienes que ser tu propia marca, es que, uff, quema muchísimo y da más miedo todavía. Miedo. Lo que te decía antes, cuando tú vas a ir a de pobre, ¿quién te va a querer vender nada para hacerte rico? No tienen por dónde. Eso aplícalo a la propaganda de el sueño. Todo es propaganda y el que quiera que lo propaguen, que, que haga propaganda. De la propaganda que está para propagar. No vayas a propagar la antipropaganda, porque entonces no te propagan, ni te pagan. Más bien te pegan. Ya está. Tiene todo un... Al fin y al cabo también es bonito, pero claro, ya hablamos de la publicidad, pero la publicidad y la propaganda es que como diferencia. Yo entiendo que la propaganda tiene otras connotaciones, ¿vale? Pero que en el fondo, cuando sabes quién está detrás de la multinacional que hace o que paga esa publicidad, porque al final que tú me vendas que tu pelotita es muy buena con un anuncio muy blanco, cuando lo están haciendo de hitos de niños de 8 años. Yo creo que cualquier publicidad lleva una porción muy grande de propaganda. Que ni la identificamos. Yo creo que la diferencia entre la publicidad y la propaganda es que una se ve directamente, ¿sabes? Y dicen, ah, vale, me están vendiendo esta marca. Y entonces, por detrás te la están metiendo. Y esa es la propaganda. Es una metida. Por eso, por eso muchas películas o muchos anuncios tienen, aunque sean publicidad y sean directos, tienen propaganda que todavía ni siquiera hemos identificado de que nos la metieron. O sea, tienen que ser ideas que saltan en tu cabeza y dices tú, ¿y por qué me habré acordado yo ahora de esto o de lo otro? ¿Sabes? O por qué habré tomado esta decisión o la otra. Yo creo que la propaganda es más sutil, es más, ¿sabes? No te la esperas. Y la publicidad ya es más descarada, pero simplemente como la máscara para meterte la propaganda. La propaganda tiene una connotación más negativa, ¿no? Porque si utiliza eso, los sentimientos, utiliza llevarte ideológicamente hacia tal punto, o aunque no te diga el resultado final, no me hace falta que me siga poniéndolo. No sé si me explico, ¿no? Por eso mismo, que al final, pero por eso creo que hay que como entrenarlo, ¿sabes? Y saber, hay muchas, como haces tú muchas veces que dices, has fijado en esto y en lo otro y ni siquiera va de eso en primer momento, ¿sabes? Pero cuando te fijas en los detalles, el actor que han usado, si han usado a un niño, a un adulto, o de una raza o de otra, seguramente querían decir algo. Entonces estaban intentando condicionar para que llegaras a un punto de conclusión, ¿sabes? No inmediatamente al ver el anuncio, sino cuando ya reflexiona o ni siquiera reflexiona, sino que es una reacción automática, un clic. Yo creo que eso es la propaganda. Eso se ve mucho, bueno, en todas partes, ¿no? Pero en las películas es un descaro. Porque te vas dando cuenta cómo la película va contando, son diferentes historias, ¿eh?
te quiero decir, aunque tú estés viendo una sola película, depende de si tú te has dado cuenta de algún detalle concreto, ¿vale? Si empiezas a tirarle del hilo de ahí, de ese detalle, luego te empieza a ver otro, y dices tú, bueno, espérate, aparentemente son cosas sueltas. Mm. Cuando las vas hilando, te vas dando cuenta y entonces vas apareciendo muchas cosas más y dices tú, no, es que es descarado. Si al final, por ejemplo, en mitad de película te das cuenta o te fijas en un detalle y todo lo demás lo basas en ese detalle que tú sabes que el director ha resaltado sutilmente, ¿sabes? La película podría transcurrir por una línea paralela. Es que perfectamente la película puede ir de una cosa y está hablando de otras totalmente, y de otras muchas, sí. Mm. Pero Sí, yo creo no te que hablo de un hilito, ¿me entiendes? Que tú digas, uy, aquí saltó, no, que aquí no me iba simplemente nada. No, no, no. Pero te digo una cosa, tampoco vale la pena, es mi conclusión. No vale la pena perderle el tiempo tampoco a eso, ¿sabes? Porque yo al final veo mucha gente detrás de la película, que hay detrás de la película. Y bueno, ¿y la conclusión cuál es? Pues la depende, ¿no? conclusión es que igual el director te ha llevado por el camino que él quería. Pues tiene la película para uno y la película para otro. Mm. Pero a lo mejor esos los dos caminos son igual O de a lo mejor es desviados. un guiño para la gente que le dio el dinero Claro. para producir la película. Lo que me refiero es que al final creo que, bueno, el cine, como en otras artes plásticas, al final la propaganda tiene un sentido demasiado fuerte, ¿sabes? Si tú te quieres dejar llevar o si quieres, lo que tú dices, perderle el tiempo en la película que está detrás de la película, al final tú no sabes si está cayendo en el juego de, ¿sabes? Del director Claro. o en lo que Tenemos, la realmente... peli tenemos, sin ánimo de ofender, ¿no? Pero está la película para tonto y la película para listo. Pero al final listo termina siendo tonto. Mm, pero acaba Siguiendo, atrapado claro, en la trampa. De claro, como te que digo, al el final que la a mayor priori conspiración, era el tonto simplemente la deja pasar, se queda con la historia y apaga. y el otro sigue enganchado ahí, ¿no? Espérate, porque, y esto, Mm. y vale, sí, está muy bien. Hombre, está muy bien si tú llegas a conclusiones y te das, está bien para darte cuenta hasta cierto punto de decir, bueno, ya De tengo cómo los se ocho. juegan las cartas, pero otra cosa es Claro, quedarte enganchado en el juego. eso me parece a mí una pérdida de tiempo. Ya depende de cómo tú, de hasta donde tú puedas tirar, y te das cuenta que si tiras como como el muñequito de Duracell, ¿eh? Y duran y duran y duran y duran. Decía el anuncio, ¿lo ves? Ahí me han metido la propaganda. Y dice tú, bueno, y todo esto al final que es el ¿A cuento qué me lleva? de la madriguera, Mm. porque la madriguera, el hilo en sí, Pero olvídate de eso. va un poco de eso, creo yo. De crear madriguera y de crear laberintos y dejar a la gente perdida en ese circuito. Cuando te das cuenta está dormido. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Es como otra como otra forma de dormir a la gente. Es otra Meterlo en un propaganda más laberinto que... profunda. Eh. Entonces, ahí también está la trampa, lo que te digo yo. La mayor conspiración es la conspiración. Si entra en la conspiración en plan circuito, ¿sabes? Está claro que se puede perder. O sea, y ese es el sentido y la intención de la propia palabra. Primero quitarte cualquier tipo de credibilidad, pero después perderte en los pensamientos, ¿sabes? En vez de identificar las estructuras o los movimientos, o está bien lo que tú dices, identificarlo, saber cómo funciona, saber de qué va la cosa y cómo lo hacen o por qué lo hacen, pero una vez que lo identificas no tiene mucho sentido perderte en ello, ¿sabes? Creyendo que te van a dar un mensaje de verdad. Pienso que lo importante al final son los conceptos, no el hecho en sí. Lo que te digo, como lo que hablamos de la historia, la propaganda, ¿vale? Tú la historia, pues, a mí me importa poco
al fin y al cabo una fecha, hombre, está bien como para situarlo más o menos en el cuento que nos han contado. Lo que me importa saber un poco más es darte cuenta cómo hicieron para que luego eso llevara a, ¿entiendes, no? Sí. Ujú. El concepto, pues lo mismo. Es que si te pones así, y más hoy día, ¿eh? Porque yo no sé, a lo mejor el cine más antiguo, que esto no estaba tan pregonado, ¿vale? Pues a lo mejor sí podía tener un poquito más de, lo que tú dices, un guiño, no sé a quién, pero hoy día, que se sabe que hay gente como loco buscando símbolos y, sí, uy, un ojo, el del culo, ¿entiendes? Claro, con pelo para pestaña de muñeca. Si esto es un ciclo que al final se va cerrando. ¿Me entiendo, Y no? por eso lo introducíamos al principio. Claro, por eso decíamos al principio. No, pero es eso, que no, sí, al final van viendo símbolos y terminan buscando símbolo, un símbolo, un símbolo. O sea, ¿de qué te vale a ti? Todos O si sea, no yo somos todo el mundo capaces de identificar nuestros propios símbolos. desde Yo luego. siempre pienso que al final estamos pensando en cambiar el mundo y ni siquiera somos capaces de analizar el nuestro propio, ¿sabes? Y sin darnos cuenta tenemos, o sea, ¿qué significa para ti las cosas? Bueno, que para cambiar el mundo, primero pienso yo que, hombre, sería importante conocer el mundo. Segundo, Hombre, eso o no sé si sería más importante, interesante claro, cuando menos. y, claro, y darse cuenta de que al final, bueno, que sí, que puede haber una única, vamos, que yo pienso que una verdad es una verdad, y la verdad es la verdad, punto. Pero existen muchas percepciones sobre esas cosas, y según la capacidad o la vivencia de cada persona, ve el mundo de una manera, ¿entiendes? Porque seguro que hay gente que ve que el mundo está perfecto. Entonces, ¿yo cómo le voy a venir a decirle, es que yo quiero cambiar el mundo? Y dirá, ¿por qué lo va a cambiar, cojones? Si va de puta madre. Si a mí me va de lujo. ¿No? Además, ya lo va a cambiar Greenpeace. Greenpeace va a cambiar los problemas. Claro, si Greenpeace ya va a cambiar los problemas, ¿entiendes o no? Ya ahora ya te cobran la bolsa de plástico. ¿Qué problema hay en el mundo? Tú estás loco. Entonces quiere decir que Cada al fin y día al una cabo, oferta y cada bolsa son duras. que, Pero claro, contrapublicitario. Ese estuvo bueno. no, A lo que hombre, te por lo decía, que al menos. final es tu propia percepción, que tú no te puedes salir de eso mismo, que se encierra en sí mismo la pescadilla que se muerde la cola, porque tú estás influenciado, por mucho que tú quieras, tú eres propaganda, tú te propagas, simplemente es discernir un poco qué vale y qué no vale, punto. Sobre Y a lo todo de sencillo, identificar, porque no sé, lo básico, ¿sabes? A, lo que va a marcar tu percepción. Porque si al final no tienes filtros, te, te, te está comiendo tanto uno como otro, ¿sabes? Sin ni siquiera saber lo que eres tú, o lo que tú decías, conocer las realidades, o conocer, ¿sabes? sí, observar, saber los diferentes puntos de vista, ¿sí? Porque como uno tampoco puede vivirlo todo, ni uno puede estar en todos lados, bueno, pero puede ver experiencias de otras personas, de tal y cual, y bueno, y algunas son válidas o menos válidas para ti, según, pero todo aporta, como decía el otro, hasta de más tonto se aprende, y probablemente se aprende más del más tonto que del más listo, que como se cree que Sobre tú todo eres porque tonto, te cuenta la milonga. nos cuesta entender que cada persona tiene una experiencia totalmente diferente y que las cosas significan totalmente diferentes uno para otro, ¿sabes? En base a su vivencia. Claro, Y lo que tú está dices, no claro. podemos vivirlo todo. Tu tiempo es tu vida, tu tiempo es tu vida. Cuando tienes el concepto de que tu tiempo es tu vida, ni el oro ni el moro, Ni el ¿entiendes, no? Mohammed, nadie.
ni el Mohammed, No, nadie. sobre todo Claro, cuando entiendes que tu tiempo es importante, dedicarlo a lo que a lo que te merece la pena. Pero para conocer lo que claro, sí. merece la pena, tiene que vivirlo primero. Entonces, y al final Ujú. es que yo creo que dedicamos muy poco a vivir. Ya lo decía Facundo Cabral, ¿no? Nos piden nacer, no saben vivir y no quieren morir.